Es extraño que ese día haya quedado tan grabado en la memoria bahiense, ¿no? Y es más producto de una reconstrucción posterior que el hecho de que haya sido un hecho único. En realidad, parte de lo que pasó ahí pasó otras veces. Hubo ocasiones en que los enfrentamientos fueron más violentos, incluso que en esa ocasión, pero probablemente parte de la conmemoración tiene que ver con que en ese malón los indígenas entraron en el pueblo y la población se sintió un poco desguarnecida porque, digamos, el combate no se dio fuera de los límites del pueblo, de la población de ese momento, sino dentro de esos límites, y pasó lo que ahora vamos a explicar. En 1859 el Estado de Buenos Aires se había dividido de la Confederación Argentina, ¿no? Del resto de las provincias. Y Calfucurá, que era el jefe indígena más importante de ese momento, del grupo salinero que estaba asentado en Salinas Grandes, en Pigüé, Calfucurá había tenido muy buena relación, o una relación bastante buena con Rosas. Una relación que está basada en la diplomacia y en las raciones. ¿Qué eran las raciones? Las raciones eran una cantidad de ganado, cabezas de caballar sobre todo, pero también vacuno, y lo que se llamaban vicios, es decir, yerba, azúcar, tabaco, esos bienes de consumo que provenían, digamos, del mundo occidental o criollo, que el Estado les daba a los grupos indígenas en compensación, digamos así, por mantener la paz en la frontera. Esas raciones se daban mensualmente y durante prácticamente todo el tiempo del gobierno de Rosas. Ustedes piensen que Rosas gobernó mucho tiempo, ¿no? Gobernó desde el año 1829 hasta el 52, hasta la batalla de Caseros. Calfucurá se instaló, no desde el principio, se instaló en Salinas Grandes a partir más o menos del año 41, pero todo ese tiempo recibió raciones de parte del gobierno de Rosas. Cuando cae Rosas y se produce la secesión de Buenos Aires de la Confederación, el nuevo gobierno, que eran los liberales de Mitre, ¿vieron? Fueron los herederos de los unitarios, los que después pasaron a gobernar en parte de Argentina. El modelo liberal, digamos, que después conformó el Estado Nacional, ¿no? Tenían un plan distinto, que no era, digamos, era bajar sustancialmente las raciones, y tenían un plan más bien de enfrentamiento con los grupos nativos. Entonces las raciones bajaron rápidamente y Calfucurá adoptó una posición de reacción contra eso. Buscó aliarse con Urquiza, ¿no? Que era el jefe de la Confederación, en contra del Estado de Buenos Aires. Mientras, de todas maneras, negociaba con Buenos Aires a ver si podía restablecer el equilibrio y la paz que se había perdido. En general no fue posible, hubo algunos malones en el mismo año de 52 y 53, después una pequeña paz, y en el 55 y 56 hubo otra serie de malones por parte de Calfucurá y de varios de sus aliados, porque uno de los talentos de Calfucurá fue no cerrarse en su propio grupo. Las raciones que recibía no las consumía ni las acumulaba en su propio grupo, sino que parte de esas raciones iban a sus propios capitanejos, pero además hacia otros pueblos, otros grupos indígenas que en el mismo territorio de las Pampas, pero también en la cordillera y más allá de la cordillera, en la Araucanía, lo que hoy es el territorio chileno. Entonces, a través de compartir esas raciones, Calfucurá había hecho una especie de red diplomática muy grande, una red de aliados, ¿no? Que logró aceitar en esa época de abundancia, cuando tenía las raciones del rosismo, y que pudo movilizar en su favor cuando esas raciones ya no aparecieron más. Entonces, cuando tuvo que atacar la frontera para resarcirse por los daños, vieron que, hago un parate para esto, la mayoría de los malones están concebidos desde el punto de vista indígena como un resarcimiento de un daño, ¿vieron?
En la lógica indígena, las personas que han sido ofendidas en su persona o en la persona de sus parientes, en sus bienes, etc., están obligadas a vengarse de esa afrenta. Y no pueden eludir esa obligación, están obligados a hacerlo. Entonces, esa serie de ataques de esa época están vinculados con esa lógica, de la lógica de la represalia, ¿no? de la represalia ante lo que se considera una afrenta o una serie de ofensas que se van acumulando, ¿no? Y que llegan a un punto en que se hacen intolerables. Bien, ¿cuáles fueron los que Calfucurá consideraba las afrentas que debía vengar en 1859? Bueno, fueron varias que se fueron acumulando. Una fue, quizá la principal, en el marco de toda una política agresiva del Estado, ¿no? Que empezó con la caída de Rosas y se fue profundizando cada vez más. Pero la principal fue lo que ocurrió un año antes de 1859. En febrero de 1858, el ejército de Buenos Aires invadió las tolderías de los salineros. Fue la primera y la única vez en que lograron hacerlo. Buenos Aires decidió pasar al frente, digamos, pasar a la ofensiva, y en realidad envió dos expediciones. Una más al norte contra los ranqueles. El territorio ranquel está en lo que hoy es el norte de la provincia de La Pampa. ¿Vieron? Esa expedición fue catastrófica, fracasó rotundamente porque estaba mal preparada y sobre todo porque el territorio es un territorio árido en el que hay poca agua en superficie y hay que conocer bien dónde está el agua, cómo sacarla, a veces hay que hacer jahueles, hay que excavar la tierra, bueno. La expedición fracasó, los caballos se cansaron y se murieron, los soldados desertaron y la expedición, los oficiales tuvieron que volver. Así que esa expedición fue un fracaso. En cambio, la expedición del sur, algunos la consideran también un fracaso, pero en realidad no lo fue. Se armaron dos columnas, una salió de Bahía Blanca y otra salió de Azul. Se juntaron más o menos en la Sierra de la Ventana, en la Sierra de Curamalal, y desde allí remontaron los arroyos de Pigüé y demás, y mantuvieron algunas escaramuzas con algunas partidas indígenas, y después siguieron avanzando sobre el núcleo, digamos así, de la territorialidad salinera, que era Carué. ¿Se ubican? No tengo el mapa para mostrar, pero imagínenselo. La laguna de Carué y la planicie que está alrededor, que es una planicie muy fértil, era el campo de invernada que usaban esas tribus para engordar sus ganados, y todo el territorio que va de ahí hacia el oeste hasta Salinas Grandes y pasando Salinas Grandes, que todo eso en esa época era parte de lo que se llama el Monte Pampeano. El Monte Pampeano es una región ecológica en la que hay árboles que no son árboles de gran porte, no son el chañar, el algarrobo, ese tipo de árboles medio achaparrados, pero que dan sombra y son muy buenos porque dan frutos que pueden alimentar al ganado, alimentan a las personas, se pueden fermentar para hacer bebidas alcohólicas, y dan leña, ¿no? Entonces conforman un espacio que es muy propicio y son buenos para generar pastizal. Entonces son buenos para la cría de ganado. Bueno, ese territorio, que era el núcleo territorial de Calfucurá, fue atacado, entonces invadido por las fuerzas del Estado de Buenos Aires. En realidad la invadieron sin combate prácticamente, porque Calfucurá, sus aliados y sus súbditos, digamos así, adoptaron la estrategia de salir rajando, de escaparse de ahí, y se fueron, algunos dicen para la cordillera. En realidad la mayoría de las fuentes confiables dicen que fueron hacia el norte y se unieron con los ranqueles, ¿no? Que es donde las otras fuerzas no llegaron, así que no tenemos otras noticias que esas. Bien, llegaron ahí, destruyeron los toldos, destruyeron todo lo que... Se llevaron los animales, las ovejas, las vacas, los caballos no, porque los caballos se los llevaron los grupos indígenas.
y destruyeron los sembrados también, porque vieron, en contra de la leyenda que suele circular, los indios cultivaban la tierra y tenían las fuentes, incluso las fuentes militares de ese momento, hablan de que cada toldería tenía su huerta de plantas cultivadas, que eran tanto plantas autóctonas como plantas introducidas por los criollos, ¿no? Había sandías, zapallo, melones, etc. Bien. Esas mismas fuentes hablan de que había mucha gente, o sea, uno por la cantidad de toldos y de huertas y la superficie ocupada puede más o menos calcular cuánta gente había, y estamos hablando de unas 3.000 personas, que es mucha gente para la densidad poblacional de esa época, ¿no? Y el tipo de organización del que estamos hablando. Bien. Entonces, esa invasión de sus territorios, el obligar a Calfucurá y a todos sus aliados a huir de ahí, a que les quemaran los toldos, les quemaran las cosechas, eso fue una ofensa muy grande. Sobre todo porque digamos, parte de los invasores habían salido de Bahía Blanca y eran el comandante militar de Bahía Blanca, el comandante de la Legión Agrícola Militar, que se había fundado 2 años antes. Eran gente, incluso gente de las pulperías de Bahía Blanca, vecinos de Bahía Blanca. Eran gente que estos indígenas, los Calfucurá y sus aliados, conocían de todos los días. Uno no tiene que pensar que esas poblaciones estaban separadas por una frontera que nadie cruzaba, ¿no? Que es la noción que nos han metido en la cabeza desde el siglo XIX. Todo lo contrario. Estaba lleno de gente que iba y venía. De hecho, Bahía Blanca se fundó con un contingente de militares, por supuesto, de pulperos y de indígenas. Y desde ese momento de la fundación en adelante, los nativos siempre estuvieron en Bahía Blanca. A veces viviendo en los alrededores de Bahía Blanca, a veces viniendo a comerciar, pero no una vez por año. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de enfrentamientos militares, de malones, de invasiones, estamos hablando de gente que se conocía entre sí, no de gente que no se conocía. Bien. Calfucurá, de hecho, se carteaba con mucha gente de Bahía Blanca. Por ejemplo, con el mayor Iturra, que es uno de los comandantes de la expedición. Entonces, ahí se la jura. Sigue manteniendo correspondencia, pero Iturra le hace otra tracalada, que es Calfucurá, incluso después de la invasión, manda a una de sus esposas, como una especie de prenda de paz, una de sus esposas con otra gente a comerciar a Bahía Blanca. Y le dice a Iturra: cuídenmela, cuiden a la gente que va con ella. ¿Qué hace Iturra? La agarra, la mete presa y la manda a Patagones. Bien, o sea, ya son 2 ofensas. Y la tercera es que en el mismo año de 1858, perdón, ahora cuento cómo termina la invasión esa. En el mismo año del 58, Yanquetruz, que era cacique de los Tehuelche, o Pehuelchu se los llaman las fuentes esas, es asesinado en Bahía Blanca. Es asesinado en circunstancias que no están del todo claras. Aparentemente en una pulpería se emborrachó, se peleó con alguien de la Guardia Nacional, y lo mataron de un tiro. Yanquetruz era pariente de Calfucurá. No estaba en buenos términos con Calfucurá, más bien al contrario, parecía que iba a tomar el partido del Estado de Buenos Aires. Pero de todas maneras era pariente, y Calfucurá estaba obligado a vengar su muerte según las costumbres, según el ADMAPU, ¿no? el código de costumbres de los mapuches. De modo que son una serie de ofensas y una situación política que hizo que Calfucurá movilizara todas las fuerzas que tenía disponibles para atacar Bahía Blanca. ¿Cuántas eran todas las fuerzas que tenía disponibles? Entre 1.500 y 3.000 guerreros, que es muchísimo, es muchísimo. Piensen ustedes que la guarnición de Bahía Blanca, sumando todas las fuerzas, la Guardia Nacional, la Legión
agrícola, los soldados de línea, etcétera, los granaderos, sumaban como mucho 500 o 600 hombres. ¿Vieron? 500 o 600 contra entre 1500 y 3000, no se sabe muy bien. O por lo menos hay fuentes disímiles. De manera que era una ventaja abrumadora en cuanto al número de personas. Retomo algo, cierro lo de la invasión del 58. Digamos, esa expedición tiene pensado, digamos, se retira de las salinas, vuelve a las sierras y tiene pensado volver a atacar y expulsar a los indios de ahí. Pero en realidad Calfucurá y los suyos vuelven al lugar, les queman el campo y les empiezan a hacer, digamos, una serie de incursiones menores que los obligan a retirarse, de manera que toda esa gente vuelve a Bahía Blanca. Y ahí Calfucurá empieza a planear el contragolpe, ¿no? Y eso es lo que se produce el 19 de mayo del 59. Un malón muy grande por la cantidad de gente. ¿En qué consiste la invasión? Bueno, entran 3 columnas. Digamos, primero que nada se produce a la madrugada de noche, ¿no? Eso es clásico de todos los ataques, de toda la, digamos así, la guerra fronteriza de toda esta región. Y no solamente de acá, en realidad en todas las guerras fronterizas en las que se enfrentan sociedades no estatales con sociedades estatales, un clásico es la incursión que se realiza al amanecer cuando el enemigo está desprevenido, ¿no? Si es posible antes de que amanezca. ¿Por qué? Porque se puede marchar de noche sin ser vistos, ¿no? Sin que se vea el humo, sin que se vean los caballos, sin que se vean las pisadas, etc. Sin que las partidas exploradoras puedan ver a quién viene. Por eso se hace así. O sea, no solamente los indios lo hacían así, los militares cuando entraban a territorio indio hacían lo mismo. Entonces, antes de que amanezca, los indios entran, primero se van llevando el ganado que hay en las estancias de los alrededores, de las afueras de la ciudad. Y después directamente entran en las pocas calles que estaban delimitadas en la ciudad y saquean algunos objetivos clave. Imagínense que era un pueblito muy chiquito, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos deseados? Uno, una pequeña estancia que estaba en el medio de la ciudad donde había provisiones y armas, ¿no? de la Guardia Nacional. Eso es lo primero que ataca. Y segundo, un lugar que es especial, digamos, es objeto de especial atención, es el almacén de Iturra, justamente. Iturra estaba muerto ya, se había muerto 2 meses antes, había tomado la precaución de morirse antes del malón. Pero estaba su viuda y ellos sabían cuál era su negocio, por supuesto. Digamos, era un negocio que prácticamente estaba dedicado al comercio con indígenas. Bueno, lo saquearon, se tomaron todo lo que había, que hicieron bien, pero además digamos, hubo un gran empeño en quemarlo, en demostrar que estaban tomando una represalia contra él. Aunque ya no estuviera vivo, contra su familia, contra su esposa, no importa, contra su viuda. Y de hecho, las bajas que hubo entre los nativos se supone que se dieron en ese contexto, en el contexto de que, digamos, algunos se ensañaron, digamos, con la pulpería de Iturra y le dieron tiempo a que la Guardia Nacional y la Legión salieran, porque en realidad al principio se habían enclaustrado, digamos así, en el fuerte. O sea, habían levantado la entrada levadiza que había. Era un fuerte de Morondanga, igual que si hubieran querido lo destruían, pero de todas maneras el ejército regular se fortificó ahí, digamos, se quedó dentro del fuerte mientras se producía el primer ataque. Después salieron, hicieron una especie de contragolpe y a los indios que mataron, que fueron, las cifras varían entre 60 y 150, los mataron en ese contexto, ¿no? En el estar saqueando el almacén de Iturra, que estaba se sabe dónde estaba en la esquina de 19 de mayo y Se la Rayán, del lado
hasta hace poco había una compañía de seguros. El del lado de la esquina mira hacia el noreste, perdón. Bueno, ahí estaba el almacén. Bien, si ustedes leen la historiografía más oficial, que es poca, digamos, es modesta, ¿no? sobre Bahía Blanca y sobre esa época, les van a decir, bueno, hubo una heroica actuación de la Guardia Nacional y de la Legión Italiana que contragolpearon, expulsaron a los invasores. En realidad, en gran medida, no fue así, o por lo menos los expulsaron a los pocos invasores que se habían quedado en el casco de la ciudad. Pero el grueso de los atacantes se quedaron todo el día a la entrada de la ciudad, digamos. Los indios tenían una fuerza muy superior, habían logrado juntar una fuerza superior, y los bahienses solamente atinaron a defender como podían el casco de la ciudad. Cuando los indios le plantearon una batalla a campo abierto, ni siquiera pudieron hacerlo, no estaban en condiciones de hacerlo. Y los indios hicieron un desfile ecuestre que es un desafío, ¿no? Es mostrar la propia fuerza ante el otro. Al día siguiente, el comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate fueran reunidos todos en lo que hoy es la Plaza de Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los indígenas, de los combatientes muertos, para espanto de los propios pobladores de la ciudad. Al otro día, los pobladores le escribieron una carta diciéndole, por favor, termine con esto, porque los cadáveres seguían ardiendo. Imagínense el olor a carne quemada y todo, y además la barbarie, o sea, ni siquiera los propios pobladores del lugar que habían vivido el ataque y todas sus consecuencias, la crudeza del ataque, ni siquiera ellos podían soportar semejante barbarie. Ese ataque fue el más grande de ese momento, pero en realidad era parte de una serie de ataques que Calfucurá y sus aliados, entre sus aliados incluyo al gobierno de Paraná, ¿no? que les proporcionaba ayuda también, atacaron otros fortines de la frontera y de hecho terminaron en ese mismo año tomando y ocupando los fuertes de Azul y de Tandil. Durante un tiempo los tuvieron tomados fuerzas que eran mitad indígenas de Calfucurá, mitad de la Confederación. El Estado de Buenos Aires recuperó esas poblaciones más o menos rápidamente, en un par de meses. Y todo este contexto, digamos así, empieza a terminar con la batalla de Cepeda, primero, que es una primera batalla entre Buenos Aires y la Confederación, y sobre todo termina con Pavón cuando la Confederación, digamos, se rinde, o Urquiza se rinde, mejor dicho, y empieza el proceso de unificación del Estado Nacional, que eso va a cambiar tremendamente las condiciones para los indígenas, ¿no? Va a debilitar mucho su posición porque ahora ya no tienen dos estados para negociar, ni siquiera para combatir. Tienen uno solo que además está en proceso de unificación, en proceso de integración cada vez mayor al mercado mundial, de formación de instituciones estatales como el ejército, por ejemplo. Entonces, de ahí en más, la situación va a ser cada vez más difícil y de hecho el Estado Nacional, digamos, la década del 60 es una especie de impas, ¿no? Porque además está la guerra del Paraguay en el medio, y las fuerzas del Estado están enfocadas en eso, pero después la década del 70 es una década en que el Estado Nacional tiene la decisión definitiva de avanzar sobre los territorios indígenas, y entonces la situación de las tribus de la región va a ser cada vez más complicada, más difícil.